Estamos todos bienvenidos, los hermanos y amigos que están por el internet, también bienvenidos a esta transmisión. Si hay algún amigo esta mañana, sea bienvenido. Sí, mis hermanos, ¿de qué vamos a orar? Vamos a disponer nuestros corazones delante de nuestro Señor. Oremos. Dios, gracias te damos primeramente por tu salvación, por tu perdón, por tu misericordia, oh Dios, que nos tienes aquí, oh bendito Padre Celestial, que tu amor ha sido derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros corazones, que cada uno de nosotros estemos dispuestos, oh Padre amado, a escuchar tu palabra y rogarte a ti que esa palabra more en nuestras vidas, Señor. Edifícanos, enséñanos, danos sabiduría, Señor. Usa mis labios en esta mañana para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Solamente a ti, solo a ti, Señor, sea el honor, la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro Hacia el conocimiento de Dios. Estamos finalizando el tema de la sabiduría de Dios y la del hombre. Este es el capítulo 10, para los que siguen el libro, capítulo 10, parte 4 y 5. Así que vamos a entrar en contexto. Vamos a la palabra del Señor, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 18 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Vemos cuando iniciamos el versículo 18, mis hermanos, de que dice, nadie se engañe a sí mismo. Un llamado de atención para cada uno de nosotros, porque nos podemos engañar fácil. Podemos pensar en algún momento que tengo la capacidad, que tengo el conocimiento, que tengo sabiduría y saco a Dios de lo que yo tengo, porque lo que tengo no es mío. Porque ¿qué tenemos? ¿Qué hay en nosotros? ¿De qué nos gloriamos? Si todo lo que hay en nuestras vidas es porque ha sido Dios quien nos lo ha dado. Entonces, dice Pablo, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ¿qué? Ignorante. Es decir, yo no sé nada. Pero Dios, tú lo sabes todo. Es el llamado que nos está haciendo Pablo para que nosotros tengamos en cuenta. Porque la sabiduría de este mundo es ¿qué? Insensatez. Ahora, lo que vamos a mirar es ¿qué es insensatez? Dice que es falta de buen juicio, prudencia, madurez antes de actuar. Es decir, cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a hacer algo, cuando estamos planeando cualquier cosa en nuestras vidas, ¿soy yo que las hago o voy primero donde mi Señor? Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces la insensatez es la falta de buen juicio. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son ¿qué? Vanos. Porque el que se considera sabio a sí mismo no cuenta con nadie más sino con lo que él cree, que sabe y que tiene. Sin tener en cuenta ¿a quién? A Dios.
Es decir, que Pablo hace directamente el contraste entre la sabiduría humana y la divina, de la sabiduría nuestra y su sabiduría. El contraste que hace Pablo en esta parte. Así, mis hermanos, de que vamos a mirar y hablar un poco de lo que ha hecho nuestro Dios, que es el único que trasciende aún hasta los mismos cielos. Cuando nosotros decimos hasta los mismos cielos, es porque Él hizo los cielos. En el principio, Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Sí? Que es creación de Él. ¿Sí? Él es el que nos ha sacado de las tinieblas a su luz. Él es el único que nos puede hacer entender que esto es una realidad. La pregunta en esta mañana, mis hermanos y familia y amigos que nos ven, es: ¿Dios te ha sacado de las tinieblas? Porque de no ser así, hoy es un día aceptable para que nosotros vamos a nuestro Señor. Él es la luz de este mundo. Él es el que perdona nuestros pecados, que perdona nuestras iniquidades. Así que podemos ir confiadamente a Él y Él nos perdonará. Todo aquel que no ha conocido de Cristo nuestro Señor, la invitación es hoy. Pídele a Él y Él te dará esa gracia, esa misericordia. Te limpiará de todo pecado, te mostrará, como nos ha mostrado a cada uno de nosotros, que Él es el Dios de lo imposible. Que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Pero entonces seguimos con este tema de la sabiduría y vamos un momento, mis hermanos, a mirar qué nos dice Génesis capítulo 11. Un acontecimiento que quedó allí escrito y que en muchas ocasiones hablamos de ello. Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 9. Recuerde que insensatez es la falta de juicio. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 11, capítulo 1 al 9. La torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda, ¿qué? De toda la tierra. Esta ciudad o esta torre, mis hermanos, la construyeron en Babilonia por un hombre llamado Nimrod, que fue un poderoso tirano. Miren, poderoso tirano. Es decir, le podemos añadir malvado, malo. Fue bisnieto de Noé. Muchos conocemos quién fue Noé. Un hombre que estuvo anunciando, estuvo pregonando la justicia de Dios. Pero este hombre Nimrod se oponía a Dios. Y Babel significaba, como dice ahí la palabra del Señor,
confundir, porque allí confundió el Señor la lengua de ellos. En el versículo 4 dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el propósito de este hombre Nimrod malvado? Este hombre que se oponía a Dios, quería llegar ¿a dónde? Al cielo, pero no por medio de Cristo, sino por sus propios conocimientos, por su sabiduría, por su maldad. Y fuera de eso, ¿qué dijeron ellos? Pongámonos un hombre que fuera reconocido, que no se olvidara, por si acaso eran ¿qué? Esparcidos por toda la tierra. Ellos no querían ser olvidados, y de verdad que no fueron olvidados, aquí los tenemos. Pero en esa disciplina y en esa sabiduría de nuestro Señor. Porque ¿qué hizo? En el versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así dejaron de edificar y fueron esparcidos. ¿Qué hizo el Señor? En la sabiduría del hombre llegó la sabiduría de Dios. Confunde sus lenguas y son esparcidos. No pudieron seguir edificando porque no era esto para la gloria de Dios. Era el hombre que estaba buscando su propia gloria. Quería hacer su voluntad, quería oponerse a Dios, pero Dios es el único y sabio Dios. Y conocía lo que ellos iban a hacer. Leía en un libro, mis hermanos, que decía lo siguiente: procuremos de no frustrar el propósito sabio de Dios. ¿Es correcto la frase? Se lo repito, procuremos de no frustrar el propósito sabio de Dios. Es incorrecto. Nosotros jamás podremos frustrar los propósitos de Dios. Jamás. Por más sabiduría que tenga el hombre, jamás lo podrá hacer. ¿O quién le ha dicho al Señor, por qué haces así? O Señor, mira, ¿por qué? Es que estás pensando esto, no hagas esto, hazlo de esta forma, ¿no? Nadie le ha podido dar consejo a Dios. Él es el único y sabio Dios. Miremos qué dice en Job, capítulo 5, versículo 12. Nos sustenta lo que estamos hablando de esta parte que he encontrado en este libro. Y dice así, Job, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. ¿Qué pudo hacer Nimrod y todo este pueblo? Nada. Nada. Escuchaba al pastor Michelin y decía, nosotros somos un poco de nadas. Es que eso somos sin Dios, nada. Y esto fue lo que el Señor hizo con este pueblo allá en la Torre de Babel. Confundir sus lenguas, ¿para que qué? Para que no hicieran nada. Dice el versículo 13 del capítulo 5, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Entonces no somos nosotros los que hemos de cuidar con frustrar los planes de Dios. Es Dios que puede frustrar los planes del hombre, porque Él es el Todopoderoso. Cuando nosotros los ponemos en su mano, Señor, haz conmigo como tú quieras. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Pero Pedro tuvo que decir en cierto momento, Señor, tú lo sabes todo. No hay nada oculto delante de nuestro Señor. Y todos nuestros pensamientos son conocidos por Él. Y solo Él. Él es el todo en nosotros. Entonces, Él es el que prende a los sabios en su astucia. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Este hombre Nimrod, los planes que tenía fueron desvanecidos. Fueron esparcidos y ninguno se entendía entre sí. Pásame un ladrillo, tiraba una porra. Pásame una teja, le tiraba un baldado de arena.
No se entendía, porque Dios confundió la lengua de ellos. Esto es lo que hace Dios. Entonces Dios sí puede frustrar todo pensamiento del hombre, así como también puede dar bendición, salvación y vida eterna. Solo Él lo puede hacer. Y que por nuestras propias fuerzas, ¿qué podemos hacer? Nada. Eso somos, nada. Es Dios en nosotros. Y como dijo Pablo, he trabajado más que todos, pero no soy yo. Es Cristo. Solo Él. Es lo que necesitamos nosotros tomar conciencia de que el tiempo está pasando. Listo, mi hermano. Listo, el pastor nos ha dado más tolerancia. Gracias al Señor. Vamos. Entonces, ¿qué ocurrió en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17? Mire. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Ciertamente morirás. En muchas ocasiones, la misma maldad del hombre ha querido frustrar los planes de Dios. Pero lo maravilloso es que Él es el que tiene el control de todo. Él es el soberano. Él es nuestro Señor. Cuando Dios le manda a Adán que todo árbol puede comer, nosotros sabemos qué ocurrió. Eva fue tentada, vio que el árbol era, ¿qué? Para sus ojos era un deleite y prueba del fruto y le da a su esposo. Ambos comieron. Y cuando comieron, ¿de qué se dieron cuenta? Estaban desnudos. Pongámonos hojas de higuera, ¿sí? y escondámonos. Pero apareció el Dios Todopoderoso. ¿Dónde estás, Adán? En el versículo 21 de este mismo capítulo, el Señor dice que Él los vistió con pieles, mostrándole al hombre, dejándonos escrito a todos nosotros, que era su gracia y su misericordia manifestada para con nosotros. El perdón de pecados, que a pesar de que ellos desobedecieron, Dios los vistió con piel, Él les perdonó. ¿Te ha perdonado? ¿Nos ha perdonado Dios? ¿Nos sentimos perdonados en esta mañana? Nos sentimos perdonados es porque Él ha sido bueno para con nosotros. No lo merecíamos, pero Él es bueno. En abundancia derrama de su amor y de su misericordia, para que nosotros pongamos nuestra mirada solamente en Él. Isaías 29, 14 y 16 dice la palabra del Señor. Isaías 29, 14 y 16. Terminamos en esta parte. Dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que me ha formado, no entiendo? Somos el barro y Él es el alfarero. Señor, ¿qué quieres que haga? Tú lo sabes todo. Tú eres el único y sabio Dios. Por tanto, al Rey de Reyes,
al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios sea la gloria, el honor, el poder, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, debemos de terminar aquí en este momento. Terminamos con el capítulo 10. Mucho más que seguramente el Señor nos permitirá hablar, seguir hablando de Él, seguir exponiendo. Y todo es con un solo propósito, que le demos la gloria y la honra solo a Él. Mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar al tema de la sabiduría de Dios y la del hombre? ¿Totalmente confundidos? Vamos entonces a orar, mis hermanos. Dios, gracias. Una mañana que tú nos permites compartir tu palabra, Señor. Ahora te rogamos, permítenos meditar en ella, oh Dios. Que entendamos que tú eres el dueño de todo, que tú eres el único y sabio Dios, que conoces aún estando nuestra palabra en nuestra lengua, Señor. Conoces todos nuestros pensamientos. Llévanos a que nosotros podamos comprender todas tus maravillas, que tenemos un Padre bueno, muy bueno, sabio, eterno. Gracias te damos por tu misericordia, oh Dios. Gracias por todo tu amor derramado sobre nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por todos los siglos. Amén. Bueno,